Genevieve con las noticias de East Lansing, hoy con Amanda. En este segmento de noticias globales vamos a hablar sobre la crisis en Venezuela. En el pasado, Venezuela fue uno de los países más ricos en Latinoamérica a causa de su reserva de petróleo. Pero hoy en día, el sistema político está corrupto, la economía está debilitada y el país en total está sufriendo. Amanda va a explicar la fundación de la crisis. Para entender la crisis ahora, necesitamos mirar a la empieza de la industria de petróleo y la historia de la política en Venezuela. Los dos son interconectados en su relación a la crisis y tenían un rol en la fundación de la crisis ahora. En 1922, una reserva abundante de petróleo estuvo descubierto en Venezuela que producía 10,000 barriles de petróleo por día. El dictador en ese momento permitió a empresas de petróleo extranjeras venir a Venezuela y el país se convertía en la segunda más grande exportador de petróleo en el mundo. Luego, en 1958, el presidente democrático Rómulo Betancourt fue electo. Él fue el padre de democracia en Venezuela, pero esa democracia no se quedaba por completa y la industria de petróleo quedaba en las manos del gobierno, con efectos futuros negativos, pero los efectos no estaban inmediatamente. Después de eso, más directamente, la industria de petróleo crecía mucho. En 1973, el embargo de OPEP ayudó a Venezuela porque el precio de petróleo se cuadruplicó. El gobierno nacionalizó la industria de petróleo formalmente en una empresa que se llamaba Petróleos de Venezuela. Sin embargo, la situación empezaba a declinar cuando los precios de petróleo cayeron en la picada de los 80s, y Venezuela tenía 33,000 millones en deuda extranjera y había aumentos largos en precios que resultó en disturbios. Como resultado, había toques de queda y una suspensión de libertades civiles. Entonces, en 1998, Hugo Chávez fue electo presidente. Él era populista, que cambió el actual establecimiento político. Para ayudar a la gente en su pobreza a causa de los problemas de petróleo, él implementó muchos programas sociales. Sin embargo, los programas no tenían éxito. Las aumentaron la dependencia de petróleo e incluían controles de precios y de moneda extranjera que hicieron algunos productos poco rentables. El mercado negro muy popular empezó que no ayudaba la situación. También la producción de petróleo bajó y la economía empezaba a sufrir. Y finalmente, cuando Hugo Chávez murió en 2013, Nicolás Maduro fue su escogido a mano sucesor y los problemas empeoraron. Él reinaba por decreto y los precios de petróleo y la economía continuaban a caer. También había agitación política y Genevieve hablará más de eso. Hay disputa sobre quién es el verdadero presidente del país, Nicolás Maduro o Juan Guaidó, el líder del Congreso Nacional. Maduro recibió poder por la Asamblea Nacional. Aunque tiene apoyo, Guaidó no tiene mucho poder en realidad. Más de 50 países reconocen que el señor Guaidó es el presidente, incluyeron los Estados Unidos. El partido de Maduro empieza a arrestar a líderes de la oposición y reporteros, y también cerrar sitios de web de noticias. Este pasado mayo, los representantes del gobierno y la oposición programaron una reunión para discutir maneras de resolver los problemas de Venezuela. Pero Maduro se negó a reunir cuando los Estados Unidos impusieron sanciones este enero. Le cortaron de las ganancias de petróleo. Maduro no quiere hablar con la oposición porque pensaba que apoya las sanciones. Ha hecho cambios a la Constitución y sistema político para conceder más poder a la rama ejecutiva. Ahora el gobierno de Venezuela es más como una autocracia. Protestas y levantamientos políticos son comunes porque la gente está enojada con el sistema. A causa de los cambios debajo de Maduro, la economía está sufriendo. Amanda va a hablar sobre los efectos en la economía
en detalle. Ahora, la economía de Venezuela está sufriendo a causa de la corrupción, mal manejo y gran ayuda de las presidencias de Hugo Chávez y Maduro. La economía de Venezuela ha colapsado. En 2014, el Producto Interior Bruto empezaba desplomado rápidamente, más que en los Estados Unidos durante la Gran Depresión. Porque la economía depende mucho en la industria de petróleo. Cuando la producción de petróleo cae, la economía cae también. Desde 2017, la producción de petróleo ha sido en caída a la velocidad de 20,000 barriles por día. Otros miembros de OPEP han sido reemplazando Venezuela en la producción de petróleo por sus clientes. La situación no está ayudada por las sanciones de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han puesto sanciones contra las industrias de petróleo, oro y el Banco Central de Venezuela para poner presión en el gobierno de Maduro. Las sanciones en el banco dañan la habilidad para transacciones internacionales en Venezuela. También hay hiperinflación. La tasa de inflación ha sido más de 50% desde 2015 y aumenta 536.2% en 2017. Es una respuesta de la depreciación de la moneda en el mercado negro. Según BBC Noticias, una investigación dirigida por el partido opuesto de la Asamblea Nacional, la velocidad anual de inflación alcanzó 1.300.000% en 2018. En general, es el descenso de precios de petróleo, los gastos sociales altos de Chávez y Maduro, las sanciones y la corrupción que han producido la crisis económica. Todo eso tiene gran efectos en los venezolanos. La economía en ruinas y el sistema político corrupto han creado muchos problemas sociales para la gente en Venezuela y la región. Hoy en día, más de 3 millones de personas han dejado de Venezuela. Hay una migración de Venezuela porque la gente necesita dinero, seguridad, medicina y comida. A causa de la hiperinflación, los precios de comida y necesidades son altos. La gente depende del mercado negro o tiene que viajar a otro país para obtener las cosas. La gente en Venezuela vive en pobreza extrema y muchos no saben cuándo su comida próxima será. El gobierno proviene donativos, pero no son suficientes para sobrevivir. Según BBC Noticias, una encuesta revela que 8 de 10 de los venezolanos en la encuesta están comiendo menos porque no tienen bastante comida a casa. 6 de 10 dijeron que acuestan hambrienta porque no tienen dinero para comprar comida. Algunas personas en Venezuela quedan en otro país temporalmente para ganar dinero o comprar cosas indisponibles en Venezuela. En 2016, 150,000 personas entraron a Colombia de Venezuela. Ahora más de 1 millón de venezolanos están en Colombia. Muchos de los colombianos no les gustan este éxodo y piensan que los venezolanos están tomando sus trabajos. Pero en Venezuela hay escasez de comida y medicina y el sistema de salud no tiene No tiene fondos, hay enfermedades que han regresado como malaria. Según José Félix Oleta, un especialista de enfermedad infecciosa y anterior ministro de Salud en Venezuela, a esa velocidad habrá más casos de malaria en Venezuela en 2019 que en el principio del siglo XX. También más niños mueren de desnutrición, enfermedad y hambre. Ahora, desafortunadamente, hay más pobreza, violencia, desempleo y hambre que antes. Agradecidamente, hay cosas que podemos hacer para ayudar la situación. Gracias al Internet, hoy es muy fácil ayudar a los países y la gente en crisis. Por favor, considera ayudar a la gente que están sufriendo. Aquí hay algunos recursos para donar, ser voluntario o enviar ayuda a los venezolanos. Como el Proyecto Esperanza, la Visión Mundial, la Organización Rescate y Cuatro por Venezuela. Esto concluye el segmento de Noticias Mundiales.